Hola a todos y bienvenidos a Godó Trends, este espacio que desde el grupo Godó pues estamos queriendo brindar cada mes bueno, pues a todo el sector publicitario, a todo el sector de la comunicación, del marketing, como pues foro de diálogo y para aprender un poquito más de personas como la que hoy tengo el gusto de presentar. Muchos le conoceréis porque además es un asiduo de muchos eventos del sector. Muy buenos días, Álvaro. Álvaro Barrera de Vodafone España. Buenos días, hola a todos. Bueno, sin duda eres una de las personas detrás, uno de los artífices con un gran equipo de quizá una de las campañas de contenidos, Álvaro, pues mejor construidas y que más están perdurando en el tiempo. Hablamos del observatorio Vodafone de la empresa, hablamos en estos días mucho de engagement, de reputación, de story doing, de fidelidad, en fin. Son algunos de los términos que más estamos escuchando en los últimos tiempos en el sector. Desde tu perspectiva y como forma de contextualizar un poco esta entrevista, ¿hacia dónde crees que está yendo la publicidad, especialmente la publicidad de contenidos? Y querría preguntarte, aunque sé que es una pregunta difícil, si crees que es el fin de la era del impacto y el inicio de un nuevo tiempo, si se me permite la expresión, donde el contenido parece que va siendo cada vez más el rey. Bueno, pues a lo último que me has preguntado, yo creo que no es el fin de la era del impacto, pero creo que estamos en un momento en el cual van a convivir muchas modalidades y muchas de ellas van a tener mucha importancia. Nosotros en Vodafone llevamos haciendo branded content pues desde hace 7, 8 años y, y desde lo que a mí me ocupa la perspectiva de medios, digamos, pura de distribución, de buscar siempre el alcance y tal, creemos que es la manera pues óptima de enganchar con las audiencias, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que las marcas buscamos, pura gestión de audiencias y pura afinidad con audiencias, ¿no? Y con diferentes targets. Entonces creo que el branded content cada año toma más peso en todo el ecosistema de la comunicación. Como digo, nosotros llevamos años con ello, pero evidentemente cada año aprendemos porque cuando tienes un proyecto de branded content, pues es un proyecto que es en continuidad y que va cambiando y cambiando. Y bueno, y creo que la publicidad tradicional evidentemente permanecerá, pero tendrán que convivir ambas modalidades y cada una encontrar su hueco y su manera de ser sobre todo más eficiente y de generar pues un mayor alcance, unos mayores índices de consumo por parte de las audiencias, etcétera. Álvaro, a estas alturas creo que pocos compañeros del sector pues no habrán oído hablar del Observatorio Vodafone de la empresa, pero más allá de premios, de galardones, etcétera, un poco con los datos en la mano, ¿qué ha supuesto esta campaña de branded content para la marca Vodafone en España? Pues yo he tenido el privilegio y la suerte de poder estar involucrado en el observatorio desde sus inicios en diferentes roles. Cuando iniciamos el proyecto tenía un rol, digamos, un poco más de coordinación y más estratégico y ahora tengo un rol más específico de distribución y de medios. Y bueno, eso me ha permitido, pues, de alguna manera ir viendo cómo evolucionaba el proyecto, ¿no? Y vivirlo de cerca, en algunos casos, pues, intentar que esa evolución se hiciera efectiva, en otros casos ser parte de la evolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si todo el mundo lo conoce o no, la verdad. Si es como tú dices, pues la verdad es que es una maravilla poder escuchar esto. Seguramente haya mucha gente que no lo conozca, pero bueno, al fin y al cabo creo que el proyecto lo que ha conseguido de alguna manera es lanzar o comunicar algo diferencial para las empresas, que es muy difícil alcanzar en comunicación y en medios digitales. Es muy complicado porque al final muchas veces no sabes quién es un microempresario y quién es un usuario, ¿no? O quién es Completamente. ejecutivo de una compañía y quién es un usuario. Tienes que encontrar el momento para diferenciar en qué momento de su vida está consumiendo contenidos, diarios, noticias, redes sociales, etcétera. Y eso es muy, muy difícil.
Y bueno, en ese sentido, en cuanto a qué nos ha aportado, evidentemente sí que a nosotros nos ha aportado pues diferenciación. Diría que todas las métricas cualitativas de marca entre la gente que se ve expuesta al observatorio y la gente que no se ve expuesta al observatorio siempre salen favorables a los impactados. Y luego en puras métricas digitales, digamos, puras métricas de consumo digital, puras métricas de medios, por decirlo de alguna manera, los resultados son muy, muy buenos. Año tras año aumentamos el tiempo promedio de consumo de los contenidos en entornos del 50%, lo cual quiere decir que las segmentaciones que hacemos y la gestión de audiencias que hacemos es correcta, porque si tú impactas a una persona y no consume el contenido, significa que esa no es la persona adecuada. De tal manera que si eso lo juntamos con las millones y millones de visualizaciones que están por encima de los 100 millones ya que hemos obtenido con el proyecto desde hace 3 años más o menos, pues te dan te dan unos números que al final pues te muestran lo grande que es el proyecto. Y luego aparte, pues todo esto está teniendo su influencia evidentemente en las comunidades sociales de Vodafone Business en España. Y luego tenemos pues millones, en torno a 4 millones de visitas al hub donde alojamos todos los contenidos, que de alguna manera eso luego nos sirve para nosotros usar esas audiencias de nuestros entornos propios y ser más eficientes en los medios en performance, ¿no? En toda la activación de comunicación de producto, ¿no? Cogemos las audiencias del observatorio, las utilizamos luego para comunicación de producto y como hay una afinidad previa entre el usuario y la marca, pues suelen funcionar mejor, la verdad. Nosotros desde Godot Strategies hemos sido, vuestros partners y conocemos bien el proyecto, pero si tuvieras que señalar uno o dos factores que han sido los que más hayan influido en el éxito del observatorio, ¿cuáles señalarías? No sé si la adaptación, la buena adaptación con vuestro plan de marketing, no sé si la tipología de contenidos, habéis conseguido unos contenidos de gran utilidad para las audiencias, no sé si incluso los partners, precisamente la elección de los partners, esa segmentación de lo que hablabas, ese llegar a la audiencia adecuada, ¿qué factores señalarías? Bueno, yo creo que hay muchos factores. El factor uno, no sé cuál sería el primero, pero uno de ellos tiene que ver con la capacidad para detectar los insights que mueven a los empresarios en estos momentos, precisamente en estos momentos de crisis aún mucho más. Y eso se hace gracias al estudio que llevan mis compañeros también de marca. Ese estudio nos muestra cuáles son las preocupaciones y las ocupaciones de los empresarios y en base a eso nosotros generamos un contenido. Entonces yo creo que eso sería un pilar principal sin el que no podría existir el proyecto seguro. Y por supuesto creo que todo lo que tiene que ver con distribución y arquitectura de medios es trascendental en este proyecto por lo que te mencionaba antes, que al fin y al cabo alcanzar a targets empresariales en los medios digitales es muy difícil porque la identificación es muy compleja y es muy complicada y a día de hoy hay poca tecnología que te identifique de manera clara quién es un empresario o un ejecutivo o un funcionario público de una administración pública, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la distribución y el alcance que nos dan los medios con los que trabajamos, entre los cuales está La Vanguardia y el Grupo Godot como consecuencia, pues nos dan muchísimo alcance a nivel nacional, nos dan alcance a nivel regional, nos permiten también generar alcance en medios sociales, no solo las propias cabeceras, y nos dan un punto de credibilidad asociado a la información, porque al fin y al cabo la gente cuando quiere información pues se mete en sus redes sociales, pero se mete también, por supuesto, en los medios, digamos, como podéis ser vosotros, y no tan sociales, ¿no? Entonces, yo creo que toda la arquitectura de medios del proyecto es también trascendental. Siempre hablamos, Álvaro, en Branded Content con los compañeros del sector, lo sabes bien, de dos puntos fundamentales para llamar al Branded Content puro, que es generar una audiencia propia, generar una comunidad propia. Desde tu punto de vista, ¿creéis que este objetivo se ha conseguido con vuestra campaña? Bueno, creo que nunca podemos dar algo por conseguido.
¿Y esto qué quiere decir? Creo que tenemos un proyecto que, si tú lo ves como el observatorio desde una perspectiva 360 en términos de comunicación, es muy bueno, o sea, tiene pilares muy buenos. Tiene una plataforma, tiene unos contenidos, tiene unos entornos propios, tiene un alcance, tiene una arquitectura de medios, tiene un estudio detrás, tiene eventos, digamos que es muy completo, pero un poco la magia de estos proyectos es no pensar que has llegado ya a tu tope, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos mucho que conseguir todavía, mucho que buscar, y en los entornos sociales más todavía, más, porque lo que os he dicho, lo que te he dicho en las preguntas anteriores, identificar a empresarios es muy complicado. Entonces, una manera de identificarlos es conseguir que sea gente que nos siga en medios sociales, ¿no? Entonces, creo que no hemos tocado techo, ni mucho menos en este sentido, pero creo que tenemos unos pilares muy buenos. Siempre hay camino por recorrer, desde luego, te doy toda la razón. Me gustaría hablar de métricas. El mes pasado hablábamos con Reyes Justribó de IAB Spain en este mismo espacio y hablábamos un poco de que las métricas venían a ser uno de los grandes retos que tiene ahora el sector en el entorno del branded content. ¿Pueden medirse los resultados del branded content como lo hacemos en publicidad display? Yo creo que los resultados del branded content pueden medirse, y pueden medirse, bajo mi punto de vista, de dos maneras. Una primera manera, que es más cualitativa, que está basada en estudios de branded content como los que impulsa, por ejemplo, la BCMA, en la cual mi jefa, Cristina Barbosa, es la presidenta. Y bueno, yo particularmente estoy involucrado en diferentes comisiones y tienen estudios que son muy interesantes. Y hay otros partners o proveedores que hacen esto en España. Y esa es una manera para entender muy bien, pues, cómo se relaciona el usuario con tu marca a través de su contenido, cuando se relaciona con el contenido, qué valores le inculca o qué valores percibe el usuario y el consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego creo que hay, en proyectos que son de origen digital, como es la mayoría de nuestros proyectos de branded content, no solo el observatorio, sino pues, El futuro es apasionante, o Tienes que verlo, que acabamos de lanzarlo, o You, no te pierdas nada, con el cual llevamos muchos años. Todos esos proyectos tienen esquemas de distribución en medios digitales principalmente. Y todo lo que hagas en digital, la ventaja principal que tienes es que lo puedes medir. Entonces, en ese sentido, creo que se puede medir de la misma manera o apoyándonos en las mismas métricas, pero el resultado que te den no lo puedes extrapolar de la misma manera, porque probablemente una campaña de display lo que vas a buscar es un CTR muy alto, o que acabe en un lead, o que acabe en una venta, ¿no? O en una llamada a un call center. Sin embargo, un vídeo de branded content no puedes medirlo bajo esas mismas métricas. Tienes que medirlo en cuánto consume el contenido del usuario, qué porcentaje de consumo, qué hace después o cuando ve este contenido, si reacciona positivamente o reacciona negativamente. Entonces, la manera de medirlo es muy diferente, o la manera de entenderlo, mejor dicho, es muy diferente. La manera de medirlo, pues puedes tener métricas similares, porque al fin y al cabo el ecosistema digital tiene unas métricas que son limitadas, pero que son muy tangibles también. Hemos llegado a un punto, Álvaro, en el que, bueno, pues estamos aprendiendo o hemos aprendido a dotar a las marcas de valores, a transmitir esos valores, a generar unas audiencias propias, como hablábamos antes, a entretener incluso o ser útiles, como podría ser efectivamente este caso, útiles a los potenciales consumidores, a nuestras audiencias, etcétera. Pero, ¿cuáles crees que son los retos a los que nos vamos a enfrentar? Y te lo digo también desde un prisma un poco pandémico o post-pandémico. ¿Cuáles crees que son los retos de las marcas para estos próximos años? Pues teniendo en Es una cuenta que... pregunta difícil y muy genérica, lo sé. Sí, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, un poco desde mi óptica, ¿vale? Porque aquí yo creo que cada persona te podría dar una respuesta diferente. Completamente. Teniendo en cuenta que el 2020 está siendo un año que, aparte de que es para borrarlo, nadie se puede imaginar que se iba a desenvolver así.
yo creo que es muy difícil hacer algún tipo de afirmación para los próximos años. Pero si yo tuviera que decir por dónde tienen que ir un poco los tiros, yo creo que el branded content es un elemento necesario para las marcas, para demostrar los valores que tienen, para demostrar lo que hacen por la sociedad, para demostrar pues una manera nueva y diferencial de ocupar los medios, ¿no? Y luego creo que todo lo que se salga un poco del, digamos, de la caja, en el sentido de acciones que sean muy notorias, acciones muy especiales, como por ejemplo pues Netflix hace muy bien, ¿no? Ese tipo de acciones creo que marcarán la diferencia, porque al fin y al cabo el panorama de publicitario tradicional, pese a que es muy necesario, siempre va a ser necesario y creo que es importante y que es tremendamente necesario para los negocios, para generar negocio, para hacer que la economía se mueva y demás, para estimular la demanda. Bueno, pues yo creo que no la novedad, sino la innovación puede venir más por el otro lado. Entonces, bueno, yo creo que esos son los tres pilares que bajo mi punto de vista componen el futuro. Y bueno, y creo que en este último año y medio, 2 años, el branded content es quizá de las tres modalidades la que más está creciendo, ¿no? Sin duda alguna. Muy asociada a esa responsabilidad social corporativa que también parece que las empresas de algún modo y las marcas las tienen cada día más en cuenta dentro de sus políticas de marketing y comunicación. Álvaro, hablando más concretamente, digamos, de difusión y si quieres muy desde el prisma del observatorio, ¿qué papel crees que juegan en los medios, como nosotros, como La Vanguardia, pero los medios en general, a la hora de amplificar los mensajes de las marcas en el contexto de una campaña y sobre todo también cómo se adapta el mensaje cuando quieres llegar, digamos, a esas grandes audiencias a través de un media partner? Pues mira, para mí que soy una persona nativa del mundo social, digamos, he crecido con Facebook, he crecido con Twenty, he crecido con Instagram. Somos dos. No soy muy usuario de TikTok, pero lo veo muy en el día a día por mi trabajo. Lo normal sería decir, no, todo tiene que ser social. Y cuando te metes en la profundidad de los medios y tal, te das cuenta que los medios tipo La Vanguardia o El País o ABC, competidores vuestros, son muy, muy necesarios. Porque es donde realmente está la información contrastada, la información más veraz que hoy nos podemos encontrar, ¿no? Ya que en redes sociales cualquiera puede escribir, es verdad que hay muchísima audiencia y por supuesto es un sitio donde hay que estar, pero los medios digamos, pues más tradicionales de alguna manera, ¿no? Los diarios, que ahora son todos digitales, son muy necesarios porque aportan un punto de credibilidad, de veracidad, y por supuesto de amplificación, donde muchísimos usuarios recurren hoy en día, sobre todo en momentos, yo creo incluso más en momentos de crisis, ¿no? Donde no saben muy bien de quién fiarse o en quién confiar o lo que dice uno en fulanito, lo que dice el otro, tal, no sé qué, pues van a su diario de referencia al que a lo mejor llevan leyendo durante 20 años o 15 años. Y bueno, pues creo que son muy, muy necesarios para cualquier proyecto. De hecho, nosotros en todos los proyectos de branded content que tenemos, que no son uno ni dos, en todos siempre tenemos acuerdos con medios porque creemos que nos aportan muchos valores cualitativos y, por supuesto, cuantitativos. La confiabilidad que dicen de los grandes medios, que sin duda, desde luego, nosotros lo vemos también desde dentro, que no solo aporta ese valor, como bien dices, cuantitativo, sino muchas veces es casi más importante el cualitativo. Álvaro, por terminar nuestra entrevista, ¿qué retos os habéis marcado con vuestras campañas un poco para este 2021? No sé si algún cambio de enfoques, no sé si algún cambio en cuanto a la técnica, en cuanto a los procesos, en cuanto a los enfoques editoriales. No sé si tienes alguna exclusiva que darnos en Godot Trends. No, de momento
no soy tan importante como para dar exclusivas a nadie, pero de momento para 2021 no lo sé. Vamos a intentar acabar 2020, que es bastante. Que ya está siendo un año en el cual hay que sobrevivir. Ahora nos viene por delante la época de Navidad, que es probablemente, pues, junto con verano, la época que más nos gusta a todo el mundo y especialmente aquí en España. Y vamos a ver qué pasa, porque evidentemente esta Navidad va a ser muy, muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy, por ejemplo, tenemos noticias del confinamiento en Madrid. Entonces, todo cambia día a día. Veremos a ver qué pasa. Nosotros estamos en un modo en el cual vivimos en el puro real time y eso es una cosa que antes lo hacíamos, pero este año se ha acelerado mucho más porque al final todos los procesos de las personas, de los clientes, de los consumidores, de empresas con las que hagamos negocios, todos están en plena ebullición. Entonces todo cambia por segundos y por minutos y lo que parece que iba a ser de una manera luego es de otra y así. Entonces, a tu pregunta es si hemos cambiado técnicas o procesos o cosas así, la realidad es que estamos en un momento de muchísima adaptación. Y sobre cosas que puedan venir, pues nosotros ahora mismo estamos muy centrados en acabar esta última parte del año natural y ver cómo evoluciona un poco todo y con eso, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Con eso nos quedamos. Álvaro, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista en Godot Trends y por aportar pues, tu granito de arena, por aportar nuestro granito de arena a este sector tan apasionante. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias, Enrique, a vosotros. Un placer para mí participar.